El canal 4RD se complace y se honra al recibir en el día de hoy, a propósito de un panel dedicado a la sociología en República Dominicana, a 4 importantes sociólogos dominicanos, académicos, catedráticos, intelectuales, escritores y por demás de generaciones distintas. Se trata en principio de la más joven de todos nosotros, de Marina Ortiz, directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del doctor Celedonio Jiménez, sociólogo, miembro de número de la Academia de Ciencias, y yo diría político, que es también una cualidad que le adorna, y de Rafael Antonio Durán, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como de Bienvenido Silva Cabrera, maestro, sociólogo, y lo de maestro por ser catedrático universitario. Para mí, en nombre de la dirección general de este canal, pues de entrada, un gran placer y nos sentimos muy agradecidos de que hayan aceptado la invitación a darle algunas pinceladas a esto de la historia de la sociología, que no solo en República Dominicana, sino eso que quizás, y quiero que entiendan que la intención es de alguna manera pedagógica, la de dar a conocer el espectro general de los sociólogos dominicanos y además del pensamiento sociológico dominicano. Y a mí me gustaría empezar con el doctor Celedonio Jiménez, un tema de, ¿verdad?, de edad. De edad. Celedonio, recogiendo eso, si es que existe la tradición entre los intelectuales dominicanos del pensamiento sociológico, ¿cómo tú resumirías esa etapa primigenia de la sociología en la República Dominicana? Bueno, ante todo agradezco haber sido invitado a este encuentro, a este panel. Me place sobremanera también estar aquí acompañado de nuestra directora de la Escuela de Sociología y de 2 magníficos compañeros sociólogos. La Escuela de Sociología del país y de la UAS surge el 20 de julio de 1962. Se puede decir que eso está establecido en los anales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se produce meses después del ajusticiamiento del tirano Trujillo, ocurrido en mayo del 61. Ese acontecimiento genera en todo el país grandes efervescencias de tipo social, de tipo política. En el orden social, muchos jóvenes interesados en canalizar sus inquietudes, pero darle una base profesional, una base intelectual a esas inquietudes, se incorporan a la Escuela de Sociología, que, como dije, fue fundada el 20 de julio del 62 y que originalmente tuvo profesores que de alguna forma estaban vinculados a otras áreas, como era Tolentino Dit, profesores como Franklin Franco, Vidó Medina. Sí, pero ¿sí? Luis Rafael del Castillo Morales, que fue que se encargó de la escuela. Ese fue el fundador, Luis del Castillo, que justamente fue el director fundador de la Escuela de Sociología, Fran Marino Hernández. Pero lo que destaco es que originalmente eran profesores de formación jurídica, histórica, porque no había
una escuela de sociología y en consecuencia profesores formados en la sociología. Y en Fran el no país. era sociólogo. ¿Perdón? ¿Quién? Fran Marino. Sí, Marino. Sí. Él lo era. Sí, era sociólogo. Es una de las excepciones, Sí. pero que no fue inmediatamente surgida la carrera. Bueno, esta carrera viene a cumplir entonces ese cometido de dar un fundamento social, intelectual a esas grandes inquietudes. Luego han transcurrido 56 años desde esa fundación. Estuvimos 14 directores de la Escuela de Sociología. De esos 14, 3 mujeres, Isis Duarte, Irma Nicasio y ahora la compañera Marina. Entonces, yo pienso... Marisela Duval también. Entonces, realmente serían 15 profesores, 15 directores. Y Irma era socióloga también. Ella fue, directora. Irma fue del grupo Eso que fue. soy yo. Sí, claro. Sí. Y en realidad la carrera ha transcurrido en términos de una orientación pendular, porque originalmente un elemento destacado era el empirismo. Luego se pasó a una posición que yo personalmente he considerado bastante teoricista, luego, pero afortunadamente se va haciendo conciencia de esa situación y hay un espíritu de dotar a los estudiantes de sociología de una formación no solo teórica, sino que puedan aplicar esa formación a la realidad. O sea, formar estudiantes que se correspondan, que puedan hacer un papel, una función sociológica que se corresponda con la realidad actual, con los tiempos actuales. Ha transcurrido todo este proceso en las dificultades propias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o sea, no es algo ajeno, todas las dificultades, todo este proceso tortuoso que ha experimentado la Escuela de Sociología está íntimamente ligado también a ese trayecto tortuoso que ha vivido la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre todo en las últimas décadas. Mira, ya que Celedonio se fue al origen de la escuela de sociología, siempre hay primeras promociones, ¿verdad? Y de esa podemos rescatar, pienso yo, no sé, al amigo Miguel Coco, sí, que fue de la primera promoción. Sí, pero el primer sociólogo graduado fue Franklin Franco. El primer sociólogo que se graduó, sí, inclusive apenas constituida la carrera a los 5 años de constituida. Pero igual, Calderón, el de los cuartos. ¿Perdón? Calderón. No, Calderón es Rafael un poquito Calderón. más No. Sí. Calderón, Rafael Calderón, ¿verdad? Rafael Calderón. Es posterior. Es posterior. Es posterior. Es Sí. de la, Sí. Calderón es de la misma generación de Fran Báez Eber. De Fran. Sí, y Wilfredo Lozano, Fran. José del Castillo. No, José del Castillo es previo. Es previo, sí, porque ya en esa época ellos. se andaba por Chile, yo creo. Sí. Y ese fue en el 65 a Chile. Bien. Y personas que siempre fueron vistas como eran quizás algunos psicólogos, pero los mencionan porque son personas destacadas o han sido personas destacadas tanto en las academias como en otros lados. Hablo de Ricardo Winter. Psicólogo. Que era psicólogo, pero estaba Teófilo Barreiro, que sí era sociólogo, ¿verdad? Sociólogo, sí. Que no hablar, y no sé si se graduó ni cuándo, está Rubén Sillier. Sillier, graduado. No, pero digo graduado en la UAS, porque sí. No sé si lo hizo después en otro... Él se graduó en la UAS y luego en la UAS. hizo estudios de especialización en Francia. En Francia, correcto.
qué sé yo, que me vienen así a la Pero mente. Teófilo Barreiro y Leopoldo Artiles, por ejemplo, son graduados de la UNFU. Son de la Porque UNFU. en la UNFU había también una escuela de sociología. A eso quería ir llegando. A ver Y ahora, por ejemplo, tenemos el caso de que solo en la UAS tenemos la escuela de sociología. Solo existe Solo esa- existe. en el Es la país única, esa escuela. es la Sí. única entidad unidad académica donde se reflexiona sobre temas de carácter social con ese sentido profesionalizante. Es en la UAS. ¿A qué se debe? Para ir hacia donde yo quería desde el principio, que es un poco más para atrás de eso. Que hay dos autores, aparte de Bonó y de otras referencias de finales del siglo XIX, hay dos, quizás 3, 4 autores que destacan, no solo como historiadores, sino en esa perspectiva sociológica. Hablo de Juan Isidro Jiménez, por un texto cardinal. Sí. Hablo de Juan Bosch, obviamente, ¿verdad? Que tienen tratados, Sí, claro, la composición social. la composición social Social dominicana, etcétera. Pero también habría que hablar de gente como Peñavalle y otros intelectuales de esa época que destacan. Igual habría que hablar del puertoplateño José Ramón López. Y podríamos hablar de otros, pero háganlo ustedes, porque a mí me parece que ahí atrás es que está un tanto la raíz de esa escuela que surge después de la caída de la dictadura, porque vaya, ¿verdad? Pero ni Juan Bosch ni Juan Isidro eran sociólogos. Sí. No. Bueno, hay la característica de que tenemos pensadores sociales que podríamos decir de una formación empírica, porque obviamente la fundación de la Escuela de Sociología fue en el 62 y antes teníamos a Pedro Francisco Bonó, considerado como un brillante pensador social dominicano, que tan importante ha sido que se ha considerado su fecha de nacimiento como Día del Sociólogo y de la socióloga dominicano. Un pensador que si uno se pone a revisar, aquí Rafael ha traído los papeles de Bonó, se pone a revisar el contenido de sus trabajos, se encuentra con que hay una serie de planteamientos de una tremenda vigencia, de una tremenda actualidad. Entonces, ciertamente, antes de la formación del departamento, porque así se llamó originalmente, Departamento de Sociología, luego ahora Escuela de Sociología, encontramos toda una serie de pensadores sociales, trascendentales, que no obstante no fueron formados académicamente. Tú has mencionado algunos de ellos. Ya he dicho sobre la tremenda importancia de Pedro Francisco Bonó, pero igual se puede decir de José Ramón López, que Balaguer lo consideró como el padre del pesimismo dominicano y que tiene trabajos de tremenda importancia como la paz en la República Dominicana, la raza, la alimentación y la raza. Tremendos trabajos que abordan la problemática social, la problemática de la sociedad dominicana con una brillantez que uno se sorprende y con una amplitud de material, la cantidad de volúmenes que uno realmente se sorprende. Pero tal como tú has dicho, también luego aparecen una serie de pensadores, aun cuando, por ejemplo, algunos de los que tú has mencionado tienen una orientación más en lo jurídico, pero también hacen aportes importantes en el orden social. Sí. El pensamiento de José Ramón López es sumamente interesante en el sentido de que este pensador abordó problemas que hoy en día tienen cardinal importancia para la reflexión del sociólogo y de cualquier otro profesional preocupado por la vida social y muy particularmente
de cómo se han, diríamos, articulado los espacios de convivencia e interacción social en el país y muy particularmente en el ámbito del hogar. En un trabajo de 1915, publicado en el Listín, José Ramón López hace un análisis demográfico y jurídico. Y habla, a mí me sorprendió sobremanera, porque a propósito de la violencia intrafamiliar y de los feminicidios, él hace un análisis, un abordaje de los delitos que habían pasado en ese año por el circuito institucional de la justicia, de los cuales diríamos, 2.900 casos, más del 50% eran crímenes pasionales de sangre. Lo que quiere decir que el problema de la violencia intrafamiliar en la República Dominicana no es un asunto nuevo, sino que es un asunto bastante viejo, en tanto que ya un siglo atrás era objeto de preocupación por los pensadores más lúcidos y preocupados por la situación del país. Entre otros aspectos de carácter sociodemográfico y muy particularmente lo que tiene que ver con el asunto de la alimentación, que si bien podríamos tener, diríamos, observaciones a ese trabajo de la alimentación y la raza, orientados básicamente a evaluar la conducta del campesinos dominicanos a partir de su ascendencia biológica y de su situación, diríamos, alimentaria y social, sería cuestionable en muchos aspectos, pero hay hipótesis e intuiciones que deberían ser todavía objeto de reflexión de parte de nosotros, los sociólogos y sociólogas del país. Pero José Ramón también era interesante porque todo eso que ha argumentado Cabre está fundamentado en una práctica. Recuerdo un poco que él nació en Montecristi y se trasladó hacia Puerto Plata, donde hizo su labor de investigador. Independientemente de ese determinismo organicista que plantea Cabre, cuando uno lee sistemáticamente a José Ramón, uno puede entender su participación en el estudio de la sociedad. El estudio que hizo de 1906 sobre la República Dominicana para una exposición internacional recoge un poco toda esa parte de República Dominicana en términos del crecimiento y sigue un poco el legado que nos plantearon nuestros fundadores, Conte, en el sentido de que la sociología tiene que estudiar el cambio social y sobre todo ese progreso acumulado que se va dando. Independientemente de esa corriente pesimista que inaugura en términos de ver a nuestra sociedad dominicana con esas taras y con esas limitaciones, pero también podemos reivindicar los primeros estudios que podríamos llamar antropológicos en República Dominicana que hasta ese momento no se habían dado. Lo mismo también podemos decir de Bonó. Así como tú señalaste, Celedonio, de esa tradición, hay problemas que en Bonó están claros en el texto de Bonó. Por ejemplo, la clase trabajadora, la relación campo-ciudad, el problema de la infraestructura para el desarrollo. Son cosas que se visualizaron, incluso el pensamiento de Bonó es tan rico que Wilfredo en un texto señala que los planteamientos de Bonó se antecedieron a un ciudadano investigador del mundo como fue Fernando Ortiz en el contrapunteo del tabaco y del azúcar, que aparece una tesis que es la que él desarrolla en su libro. Es decir, Bonó, con las limitaciones que tenía de usar, digamos, un marco teórico bastante restringido, porque no había los sistemas de comunicación ni las informaciones llegaban, se convierte en ese paradigma del estudio. Todo lo que él planteó en el ámbito del fomento, de la infraestructura, son elementos importantes. Habría que suponer... Y un aspecto que hay que llamarle mucho la atención es que todos esos pensadores se sustentaron en investigaciones empíricas, en la observación, o sea, utilizando el método de la observación con objetividad para poder identificar
una serie de problemas y plantear soluciones posibles. Incluso en el pensamiento de Bonneau tú encuentras lo que es la búsqueda del desarrollo social, cuando habla, por ejemplo, de la necesidad de abrir caminos para que los campesinos puedan sacar sus mercancías e interactuar ya no solamente en el trueque de mercancías, sino también en la comercialización, lo que va a contribuir mucho al desarrollo económico local de esa zona. No había todo lo que era una estructura teórica en qué basar esos elementos, pero indiscutiblemente que ahí estaba la simiente de lo que luego iban a ser el desarrollo de teorías específicas. Y eso yo creo que es un aspecto muy importante a destacar en todos estos pensadores que fueron previos a lo que es el surgimiento de la Escuela de Sociología, pero que, como muy bien señala Celedonio, a la larga es la necesidad desde la academia de darle forma a todos estos planteamientos y preocupaciones sociales que también estaban muy conectados a un surgir de una libertad, de unas condiciones políticas diferentes, y donde se inserta la escuela en esa búsqueda de una forma de pensar y una forma de incidir en la sociedad de manera diferente a lo que habían sido los 30 años anteriores. Guillermo, perdón, hay que acotar, hay un elemento clave. Tú te referiste hace un rato a vos y a Juan Isidro. Tanto vos, en Composición Social Dominicana, recoge un poco este pensamiento de ir describiéndonos las condiciones sociohistóricas, sobre todo el ámbito de las clases, las agrupaciones. Juan Isidro se enfoca un poco en el ámbito político, sobre todo en el libro, si mi memoria no me falla, no antes, República Dominicana, una ficción, que es una crítica visceral a todos los elementos que utilizaba la tiranía trujillista para, digamos, reproducirse en el poder durante todo ese tiempo. Entonces, hay que reivindicar la continuidad en términos del pensamiento, en vos, en Juan Isidro y otros pensadores que evidentemente van a seguir. Pero esto lo hicieron un poco del exilio, por las condiciones que había durante toda la época. Tenemos que hacer una breve pausa, pero yo quería decir que hay que suponer aportes importantes en Francisco Ulises Espaillat y por igual en Hostos. Claro. Porque el progresismo, por llamarle de esa manera, ¿verdad?, que data hasta de cuando Lili, que tenía una visión progresista, digamos, del desarrollo. Sí, la primera etapa, por lo menos. Por lo menos en la primera etapa, de 76 hasta el 80, por ahí. Efectivamente. Pero es lo que te está planteando Mon en principio del siglo XX. En la plataforma de las carreteras, el desarrollo, en inversión en infraestructura, en sentido general, etcétera. Y además la presencia determinante también de los norteamericanos en lo que serían esos próximas décadas antes de Trujillo. En el caso de Hostos, yo creo que es una referencia cardinal, obligatoria para que la gente reivindique eso. Pero toda la intelectualidad dominicana, de alguna manera, ese grupo que después tiene, ¿verdad?, sus veleidades con el propio Trujillo y otros más. La sociología, el estudio de esa composición social dominicana descansó básicamente en políticos. Y yo quiero entonces que establezcamos también, si es que hay una frontera entre la política como ciencia y como actividad y la sociología como ciencia e investigación de la realidad social. Continuamos con este programa especial sobre la sociología dominicana, o en la República Dominicana. Marina Ortiz, maestra, directora de la Escuela de Sociología de la UAS. El doctor Celedonio Jiménez, por igual sociólogo, miembro de número de la Academia de Ciencias. Rafael Antonio Durán, profesor de Sociología, intelectual dominicano de la Universidad Autónoma. Y el maestro bienvenido Silva Cabrera, sociólogo.
hay que reconocer en su momento, pienso tu inquietud, Marina, el rol del CERES, Por supuesto. el rol del CERES Sí, sí, y el claro. rol de otros que desde ahí, sin ser sociólogos, incluso siendo doctores en medicina, como fue el caso del amigo Guarocuya Ujú. Batista. y otros más, que de alguna manera, a mi humilde forma de ver las cosas, relanza esa carrera que surge con el movimiento renovador, que ya está superado en la década del 70, y el rol fundamental, no solo alrededor de la sociología, sino de otras áreas de las ciencias sociales, pues definitivamente descansa en el aporte que hizo la UAS, Luis Gómez Pérez, Maspuy y otros más, que por cierto, sociólogo también, el doctor Sí, sí, Maspuy, sí. ¿verdad? Sí. Que no le habíamos mencionado. Sí. Marina. Sí, indiscutiblemente el CERES tuvo una presencia importante y no solamente una presencia para ser el canalizador de muchas inquietudes y muchos análisis de lo que fue temas sociales antropológicos, sociológicos, económicos, políticos, incluso de carácter histórico, y ver la evolución de la sociedad a lo largo del tiempo y plantear la inserción de formas o metodologías analíticas diferentes. Entonces se empezó a ver la historia, por ejemplo, ya no desde una forma historiográfica contada de manera cronológica, sino viendo sus contradicciones a partir, por ejemplo, de lo que era la dialéctica. Y asimismo podemos hablar de cómo surgieron una serie de temas que no habían sido objeto de preocupación, como por ejemplo el tema migratorio. Y entonces Fran Báez, José del Castillo, Willy Lozano, entraron a trabajar esa problemática de una manera intensa. El cuerpo docente de la universidad, de las diferentes áreas de las ciencias sociales, encontró en el CERES un espacio donde canalizar todos esos planteamientos y esas nuevas formas de análisis social, y a la vez catapultó a muchos estudiantes que entonces se involucraron en el estudio de las ciencias sociales en su momento. Y esa es hoy gran parte de los docentes que tenemos. Yo creo que todos nosotros pasamos como asistente de investigación por el CERES. Por el CERES. Sí. Y perdóname, Celedonio, no puedo dejar de mencionar al querido amigo Carlos Dore. Por Claro, supuesto, claro, por claro. supuesto. Por igual, Carlos, una sí, de las sí, figuras de la sociología. De la sociología Sí, ¿de acuerdo? significativa, Sí. sí, sí. El CERES, es decir, el Centro de Estudio de la Realidad Social Dominicana, cuando su nombre refiere a lo social, en realidad, y lo relacionado con la sociología, en realidad fue un escenario, fue seno de la incidencia de una gran cantidad de cientistas del área económica, del área antropológica, del área histórica, del derecho. Es decir, fue un espacio sumamente importante en los años 80 que hizo tremendas contribuciones. Un think tank. Porque el CERES, Sí, sí, claro. sí, el CERES no solo fue un espacio para la producción de textos, de proyectos de investigación, sino que inclusive el CERES organizó varios cursos de posgrado, de maestría, en que inclusive vinieron numerosos profesionales de la sociología, de la economía, de distintas áreas sociales del exterior, básicamente de Centroamérica, al país a impartir sus conocimientos. Y como ha dicho Rafael, bienvenido, Marina, nosotros bebimos, éramos estudiantes en ese tiempo y bebimos, aprendimos, abrevamos de esa formación en que el maestro Luis Gómez Pérez, siempre querido por nosotros, apoyó y propició que participáramos. Sí. Sí, Hay un punto importante que quiero conectarlo con tu inquietud antes del corte. sí, claro. Es la relación entre sociología y política. En el CERES se dio esa parte, porque el CERES encarnó la ley de autonomía y la visión holística que se planteó en la universidad después del movimiento renovador. Por eso Guarocuya se hace investigador y desde el CERES se auspicia la investigación en todas las áreas de las ciencias sociales
como planteó Celedonio. Entonces esa es parte de la riqueza. La maestría en el desarrollo rural, todas las investigaciones del CERES, las publicaciones, son las fuentes que van creando una institucionalización de la investigación social inspirada en la visión del movimiento renovador y ligada a la política por las transformaciones sociales que el CERES planteaba para la República Dominicana y la universidad como un ente transformador. Yo quiero recordar, porque la memoria me traiciona ya con la edad, ¿verdad? Quiero recordar que no sé si salió inicialmente de la escuela de ustedes, al amigo, fue mi profesor, creo que profesor tuyo también, César Cuello. César Cuello, por César supuesto Cuello, que ¿verdad? sí. Por César Cuello soy yo sociólogo. Tú eres Claro. sociólogo Por por César Cuello. Fíjese, a ver, Debo reconocerle que César me llevó a mí a la sociología, porque yo venía inspirado de Santiago a estudiar ingeniería electromecánica. Y mira dónde estoy. y mira dónde está. Pues fíjate qué interesante es rescatar a César, que me hubiera gustado tenerlo aquí. Pero hay que rescatar también a gente más joven, como es el caso de Julio Ortega Tou, que se hace sociólogo antes que economista, Sí. y que se integra junto con la camarada, ¿cómo se llama la venezolana? Es Susana Gámez. Susana Gámez, Susanita Gámez. que también, aunque no socióloga, sino economista, economista. pero obviamente laboró también en toda esa etapa importante. ¿Querías decir algo? A propósito de Susana, Julio me decía en algún momento que Susana es economista de formación y está haciendo un ejercicio sociológico, y él es sociólogo de formación y más bien se ha orientado por las La áreas economía. económicas. Pero volviendo al CERES, el CERES jugó un papel importante, sumamente importante y fundamental en la generación y difusión del conocimiento científico en el ámbito de lo social. Y un aspecto que contribuyó a ello fue su revista Estudio de la Realidad Social Dominicana se llamaba. Realidad Social el mismo. Dominicana. Y el mismo nombre, sí. Realidad Social Dominicana, donde sociólogos, sociólogas y otros profesionales del ámbito de las ciencias sociales tuvieron la oportunidad de expresar su pensamiento en un momento en que el conocimiento de la sociedad dominicana en toda esa etapa del post-trujillismo era prácticamente, diríamos, virgen en muchos aspectos, en muchas dimensiones. Realmente la desaparición del CERES, como el mismo departamento de investigaciones científicas que tenía la universidad, en un momento dirigido este último por el doctor José del Castillo, donde se desarrollaron investigaciones sobre diversas problemáticas que afectaban segmentos importantes de la sociedad dominicana o a la sociedad como un todo. Es lamentable que esos espacios de reflexión y de producción de conocimiento en una etapa histórica definida como del conocimiento, es lamentable que hayan desaparecido del escenario del mundo académico y muy particularmente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Podría eso también explicar el hecho de que al que Marina hacía referencia en la pausa, de que en las demás universidades, pues parecería que ustedes no son importantes, que la sociología no es importante? Hay 48 universidades. Sí. Y solo la UAS tiene escuela de sociología, y me dice Marina que solo 50 son nuevos estudiantes. Sí. Es decir, estaríamos quizás ante la crisis de la sociología y de académica. Y yo creo que lo que hay es una interpretación incorrecta
¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, la sociología en la escuela ha ido evolucionando en la medida en que se conecta con la misma realidad social y con la misma realidad del país también. Y muchas veces no se le ha dado la difusión adecuada, pero aun cuando somos pocos sociólogos, tenemos pleno empleo. Es lo primero que hay que señalar. Me parece bien. Y una de las cosas también que hay que rescatar es que nosotros hemos formado en la Escuela de Sociología personas que están en posiciones cimeras siempre. Por ejemplo, podemos hablar de un intelectual de la formación de Fran Báez, que siempre estuvo haciendo trabajos de migración, Wilfredo Lozano, José del Castillo. Podemos hablar de una Ramonina Brea, que está involucrada en proyectos de investigación, Isis Duarte. Podemos seguir señalándote muchos otros profesionales y vamos a hablar del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que es sociólogo y se formó en la escuela. Ramón Tejada Holguín. Camilo. Rafael Camilo. Rafael Camilo es sociólogo. Exacto. Sí. Entonces, si te pones Colpito a ver, no lo era, ¿verdad? No No lo fue, pero se conectó con la realidad social dominicana en su momento. Claro. Entonces, si tú te pones a hacer una radiografía del aporte que han hecho los sociólogos y de la formación desde lo que es la Escuela de Sociología que se logra obtener para poder incursionar en diferentes campos profesionales, te das cuenta que es que no ha habido una difusión, no ha habido una visualización y puede ser una mala interpretación de lo que es la carrera de Se sociología. confundía a la gente creyendo que ustedes eran políticos. Político. O sea, mucha gente confunde sociólogo con socialista. Con socialista. También. Sí, es como se parecen. Se parecen, pero no son los mismos. No. Entonces, yo también opino igual. El aporte de la sociología, de los sociólogos y sociólogas en el país es significativo. No se conoce. Sí. No lo hemos difundido. Modestia aparte, Celedonio, porque lo estamos diciendo nosotros mismos. Bueno, pero yo creo que debemos ser objetivos y realistas. Ha habido un aporte. No estoy diciendo necesariamente nosotros, sino los De la sociólogos. Yo digo los sociología. sociólogos general, porque los otros Sí. compañeros de las ciencias sociales nos van Sí. a decir que arrogantes son ellos. Inocencio es sociólogo también. Sí, Inocencio García, sí, claro. Es sí. sociólogo. Creo Puedes Manuel seguir Mejía. buscando Sí, muchos yo puedo más. seguir recordando. Manuel Mejía. Manuel Mejía. Sí, los aportes de los sociólogos son numerosos, de las sociólogas. Aquí se comenzó a manejar conceptos fundamentales como capitalismo, desde la sociología, problemática, temática sobre el Estado, desde la sociología. No digo exclusivamente, pero se manejaba ahí. Mauri Justo no es sociólogo. Es sociólogo, Oh, sí. También. Claro, una camada magnífica de personas. El asunto de los aportes a las políticas sociales en distintas instancias de nuestro país, es significativo también. La participación de sociólogos en instituciones, organizaciones no gubernamentales, también considerable. Y una serie de órdenes, de aspectos en que ha participado el sociólogo y la socióloga en investigación, en abordamiento de temas de educación, de migración, agrícola, en casi todas las áreas, ministerios, hay un sociólogo, dos sociólogos que han aportado. O sea, es una realidad. Por el tema de, entre otras cosas, supongo que de la planificación. Y hay que reconocerle a un amigo de ustedes, mío también, aunque economista inicialmente, que el amigo de los Plandes, ayúdenme. Mangual. No, Es después de Mangual. Carlito. Carlos Ascuasiati. Carlos Carlos Ascuasiati, y lo menciono porque ciertamente Plandes. Pues también está Otto Fernández. Otto Sí. Fernández. Otto Fernández. Otto Fernández, Y sí, la sí. memoria me va ahí. Otro amigo, sí. Carlos Julio Sí. Báez. Carlos Julio Báez, Magnífico. profesor Sí, sí, sí. de entrada, ¿verdad? Magnífico, Que se quedó intelectual. penosamente en España. En Está en España. Pero Sí, nunca sí. pierde los vínculos con Dominicana. Nunca, sí, es verdad. Sí. Se ha planteado el asunto de la crisis, tú decías de la sociología, yo diría más bien de las ciencias sociales. Y en realidad es que yo creo que una característica nodal, esencial de la sociología, de las ciencias sociales, es la criticidad. En la medida en que en el mundo, porque no es solamente en República Dominicana, en el mundo ha habido una
disminución del pensamiento crítico, evidentemente que eso afecta en términos de esa llamada crisis, que es relativa en realidad. Sí, y yo creo que sí que es relativa, porque si bien es cierto que tenemos que tomar en consideración lo que planteaba Cabrera, de que el espacio de investigación del CERES y todo eso se ha perdido, los sociólogos no hemos dejado de hacer investigaciones. Entonces, ya involucrados en diferentes áreas... ¿Puede hablar de una sociología aplicada? Por supuesto que sí, claro, y las investigaciones aplicadas, bueno, yo soy muestra de eso, yo me he dedicado a investigar el tema de la microempresa durante más de 25 años. Igualmente otros espacios, por ejemplo el tema de migración, hay otros que están involucrados en la perspectiva de género. Virtudes de la Rosa es la directora de un instituto de género que tiene la universidad. Magali Caras no era socióloga. Y Magali Pineda. Magali Pineda era Magali socióloga. O sea que y también la señora que murió, que era esposa de Fafa. Sí, Magali Magali Pineda. Pineda. Entonces, si a eso vamos, el espacio de investigación se ha seguido rescatando, y una investigación aplicada, y una investigación donde no solamente está, y en la formación en el pensum, así lo señala, no solamente está el uso de las técnicas, sino que el sociólogo permite combinar la sociología, ambos elementos. Hay todo un trasfondo teórico cuando uno aplica una técnica de investigación. Entonces, ya no es simplemente recoger un dato, sino también tener la base a partir del cual tú puedes explicar lo que ese dato te indica, y eso lo hace la sociología. Sí. Javier, tú tienes una Sí, inquietud. yo tengo, retomando el asunto de la baja demografía de la carrera de sociología en la UAS, que es la única entidad académica que imparte las carreras en el país, yo tengo una tesis de que la sociología es una carrera en extinción con un mercado en expansión, cuestión que no se da en ningún otro nicho profesional en la República Dominicana. Me parece que el problema, uno de los factores, como todos asuntos sociales, multidimensional, pero me parece que la mayoría de los estudiantes en el país van a la universidad con la finalidad de alcanzar algunas destrezas, algunas habilidades y conocimientos que le permita situarse en el mercado laboral en una situación que le permita resolver su problema fundamental y lo de su familia. Y pienso que no ven en la sociología esa posibilidad inmediata. Al no verla, al no concebirla, entonces no la asumen como parte esencial de su proyecto de formación profesional para insertarse de manera adecuada y ventajosa, si es que se puede decir de ese modo, en el mercado laboral. En ese sentido, creo que nosotros tenemos una tarea formidable de ir rompiendo con esa, diríamos, percepción que es errónea, en razón de que los sociólogos estamos articulados no solo en el ámbito docente, que probablemente muchos creen que el sociólogo solo, o la socióloga, solo es un profesional adecuado e idóneo para la docencia, pero ya como se ha visto acá, nosotros nos desenvolvemos en el marco de la investigación social en muchas dimensiones y a su vez participamos en el mundo institucional, o sea, qué sé yo, desde el Ministerio de la Presidencia hasta el Instituto Agrario Dominicano, no porque sea diríamos en términos jerárquicos más bajo, sino eso quiere decir que nosotros estamos distribuidos y distribuidas en una diversidad de instituciones, roles y posiciones que trascienden el mundo docente. Y ahora mismo ciertamente hay una escasez de sociólogos y sociólogas en el país, en tanto que
los que existen no damos abasto a las demandas, por otra parte, pero si hacemos una proyección, esa demanda no será en los años próximos, diríamos, cubierta, porque la cantidad de estudiantes es en este momento exigua, por no decir altos limitada. Yo creo que... Pero antes déjame decirte, antes que se me olvide, porque que ustedes son olvidadizos. Carlos Andújar y el viejo Dagoberto Son sociólogos, que no ambos. hemos podido no se nombrar. puede agotar porque falta ahí Rímoli, falta Rímoli, es verdad. Walter Walter Cordero. Cordero. José del Castillo, no No, lo sí, hemos lo mencionado. mencionamos. Pero yo simplemente quería contarle. Mariano Saba, Saba, ¿verdad? César David Santana, es un grupo Hay bastante muchos. amplio. Juan Brito. Mira, Pero sí. déjame simplemente señalarle algo a Cabre. Sí. En la década del 70 y del 80, los estudiantes de contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales eran miles. 8.000. Cuando 8.000. yo era estudiante, Cuando usted era estudiante. eran ¿Y 8.000. cuántos estudiantes había en la escuela de economía o en la escuela de sociología? Sin embargo, había un pensamiento y había un Sí, espacio. sí, eso es verdad. Esto con respecto a que, al fin y al cabo, no es una relación tan directa, porque Pero de alguna manera de mi siempre ha sido generación, así. en mi generación habíamos 300 y tantos. 300 contra 8.000. Es que nunca la escuela de sociología ha sido una escuela masiva. Masiva. A nivel Eso es- mundial, eso la hay que sociología considerar. siempre ha sido una escuela Una como escuela de élite. moderada, Eso pero es. hay que hacer un planteamiento, y es que los muchachos quizás tengan esa percepción, pero la mayoría de los estudiantes de sociología de quinto semestre en adelante están trabajando. Están trabajando, y eso es un punto importantísimo a rescatar. O sea, y si tú te pones a ver, no es solamente el ámbito público, está también muchos espacios privados de organismos internacionales, de ONG, donde el sociólogo y la socióloga se pueden insertar. Entonces el campo es muy, muy amplio. Incluso, te doy en un minuto la palabra, es importante señalar que la Escuela de Sociología no solamente tiene la carrera de la licenciatura en Sociología, sino también en Trabajo Social. Entonces, la licenciatura en Trabajo Social, pensando en todas estas iniciativas vinculadas ya directamente al gobierno, Que como la pueden Ucamanda ser... fue la primera que lo Fue tuvo. la primera que Sí, lo sí. tuvo. Hay que pero- reconocérselo. pero ahora en trabajo exacto, social. en trabajo social, pero ya no la tiene. Ya no la Ya tiene. no la tiene, y es De en la veras. Escuela de Sociología donde tenemos trabajo social. Y es importante señalar que todas las políticas vinculadas, por ejemplo, a problemas sociales desde el gabinete, implican un trabajador social. Todo lo que tiene que ver también con temas jurídicos, atención a mujeres violentadas, niños, problemas de cualquier tipo, están involucrando trabajadores sociales. Entonces, los espacios de estas dos carreras son muy amplios en la aplicación, en la base económica de retorno de esa inversión, y eso también yo creo que es un aspecto importante. ¿Cómo se tomar llama en el cuenta. del LIDI? ¿El de él? El de Lidi, David Luther. David Luther, no es sociólogo. No, Arquitecto. no es arquitecto David. Rafael, Ramón, que tuvo en el IDI mucho tiempo, ese sí es sociólogo. Ese es sociólogo. Mira, Sí. Cristina Sánchez. Sí, sí. Sí, o sea, Bueno, hay ahí no muchos podemos espacios. enumerar. que Se son hace muy muchos. difícil y además Samar. van a quedar muchos, El Samar. muchos compañeros Claro. y compañeras. Bueno, ciertamente una de las destrezas que más desarrolla la sociología es el asunto de la investigación. Y hay que reconocer que el problema de la investigación, no solo en la UAS, en todas las universidades del país y en el país en su conjunto, sobre todo en el área social, confronta dificultades. No ha tenido el favor, la generosidad, la comprensión de la importancia de la investigación social, por factores diversos que no vamos a referir ahora. Pero ese es un elemento. Y yo creo que eso de alguna forma puede afectar este problema de la entrada de estudiantes a la carrera de sociología. Pero yo creo que todo esto lo que nos plantea es la necesidad, como un reto, de hacer ver, que se entienda la tremenda utilidad, los grandes roles, los grandes campos que tiene la sociología.
tremendamente. Pero debemos hacer ver, porque yo creo que aquí hay un problema de información, de persuasión. De divulgación. De divulgación. Sí, sí. Y Ciertamente. de creencia de que el Sí. sociólogo se muere de hambre. Exacto. También, cosa que es totalmente Sí. falso. Que es falso. O sea, el sociólogo y socióloga a pleno empleo en este país. Sí, y Esa es además la realidad. que si nos vamos a eso, la mayoría, no se cabre, pero la mayoría ha tenido acceso a universidades extranjeras, Sí, de sí, maestría, sí, de sí, doctorado, doctorado. que también es decir, un componente importante de la formación de muchos otros. Recuerdo que estamos en compañía de 4 importantes sociólogos. En el caso de Marina Ortiz, maestra y directora de la Escuela de Sociología de la UAS, del doctor Celedonio Jiménez, miembro del número de la Academia de Ciencias, de José Rafael Durán, profesor de Sociología de la UAS, y de Bienvenido Silva Cabrera, maestro, sociólogo, con quien podemos comenzar esta última ronda a propósito de las inquietudes que tienes. Sí, yo pienso con respecto a la investigación, realmente en el país ha menguado la investigación de carácter académico, diríamos impulsada desde la academia misma. Ha habido en ese sentido, pienso, si es que se puede decir de esa manera, un cambio de fuentes, porque ni el mismo gobierno dominicano proporciona, diríamos, los recursos ni incentiva la investigación. Es un área que se le ha dejado básicamente a los organismos internacionales de cooperación. Que contratan sociólogos. Sí, muy particularmente al sistema de Naciones Unidas. Es el que está prácticamente liderando el financiamiento de la investigación en diversos ámbitos y campos, muy particularmente en el sentido de las migraciones, problemas de género, desastre, el asunto de la protección, sociales, sí, de la protección social como política pública, el ámbito etcétera, de la protección etcétera. juvenil. De todas maneras, maestra, y es importante esto porque tiene que ver con el perfil del estudiante o del profesional que usted quiere formar. ¿Cómo se gradúa un sociólogo si no presenta una tesis de grado que en sí misma, ¿qué se supone que sea? ¿Un paquito Un proyecto de de H investigación. o un proyecto de investigación? Porque parte del desorden, si se quiere, de ciertas cosas, queridos amigos, es que tenemos una universidad que produce miles y 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 miles de graduados, y se supone que todos deberían salir haciendo alguna investigación, que sea un monográfico. Usted dirá. Sí, yo quiero rescatar precisamente eso. No podemos, a pesar de que se puede hablar de que la investigación desde la academia ha disminuido, tenemos que considerar que quizás no hay la visibilización de todas las investigaciones que se realizan. Desde la universidad hay una dirección de investigaciones que creo que a nivel académico la universidad es la que tiene más voluntad de investigación. Y efectivamente, cada vez que hay una investigación, un graduando, hay detrás algún proyecto de investigación de mayor o menor rigor, pero lo hay. Y también es importante señalar un planteamiento que decía Durán, y es que si bien es cierto que la investigación ya no tiene un enfoque tan académico, no deja de ser un espacio constante de trabajo. Los organismos internacionales, las empresas, pensemos, estudios de mercado, estudios políticos, encuestas, investigaciones vinculadas a problemas sociales de manera específica. Incluso el hecho de que no ha habido muchas veces todos los sociólogos que han hecho los mercadólogos, que han entrado en el campo también de la investigación. Pero han ido también a estudiar sociología. Han ido a estudiar sociología o lo que han hecho es estudiar mercadeo y Rafael conjuntamente Acevedo con es eso. sociólogo. Sí, Exacto. ¿Lo es? Lo Sí, sí. Y así podemos seguir nombrando muchos más que están investigando. Entonces, este es un país muy estudiado. Dorín Cabrera. Dorín, es efectivamente. Pero mira, yo... Y lo fue aquel caminero que Que murió. murió. Era la- mercadólogo. Era no Él era mercadólogo. Sí, es del CIMAR. Sí. que había Uno un de solapamiento ahí. Y ese se unió con el hermano de Wilfredo, con Rafael.
Lozano hicieron las primeras encuestas por eso lo recuerdo. políticas. Sí. Yo quiero sostener que en realidad la investigación, el financiamiento de la investigación social ha mermado en nuestro país. Sí. Y es que en realidad los grupos de poder que pueden financiar esas investigaciones no suele gustarle oír lo que se deriva de esas investigaciones sociales si se hacen objetivamente. Entonces yo pienso que ese es uno de los factores que ha contribuido a esa merma, además del contexto general internacional que se da. Yo creo que ciertamente la cuestión de las tesis de grado es fundamental. En nuestras universidades se ha estado usando esto de los monográficos y yo pienso personalmente que no es igual. No. Mira, yo quiero decirle, en mi experiencia personal, yo para hacer mi tesis de grado leí más que todo lo que yo leí en mi carrera de sociólogo. Y para hacer mi tesis doctoral, sociología en el País Vasco, yo leí más que lo que he leído en los últimos 15 o 20 años para hacer esa tesis. De modo que yo entiendo que es fundamental, es necesario que las instituciones promuevan, las instituciones académicas promuevan la realización de las tesis de grado o de posgrado. Hace un ratito nosotros mencionábamos, Rafael, a Manuel Castel. Sí, a Manuel. Y hace poco tiempo a esta señora Marta Hanecker, leí también un texto de ella, que resulta que es psicóloga, pero como todos sabemos, parece hacia la sociología. Parece socióloga, ¿verdad? Sí. Pero es psicóloga de origen. ¿Cuáles son los grandes pensadores también que hoy, en el plano internacional, tenemos, que también se constituyen en elementos importantes para, no solo de referencia a ustedes, sino para los que quieran estudiar sociología? ¿Cuáles son? Porque, bueno, antes era más fácil, por así decirlo. Nos dividíamos ideológicamente y ahí cualquier cosa funcionaba. ¿De acuerdo? No, pero hay muchos sociólogos a nivel internacional. Entonces, eso quiero. Que son los referentes. Bauman, por ejemplo, que acaba de fallecer. Sí. Bauman estudió la modernidad y sobre todo la parte de la modernidad, como líquida. Le llamaba. Sí, líquida. Pero era la modernidad. Sí, ahora atrasada. Lionel es líquido también. Uribe. Sí, también murió Uribe. Otro referente importante, Manuel Castel. Claro. Alejandro Porte. Leonardo. Richard Sene. Saki Assase. Sí. Hay un grupo que ha estado pensando. Anthony Giddens. Sigue ahí. Sí, muy importante. Son muchos los que nos sirven como referentes para entender los procesos societales que se están dando ahora. Es decir, la relación Giner todavía está vivo, el ámbito. Y Fukuyama no ha acabado con la historia todavía. No, Fukuyama se fue con toda su historia. Si tú has visto, ya no ha vuelto a aparecer. Él escribió después un texto, el cual fue, pero ya muy difuso, no tenía la misma ímpetu del fin de la ideología. No, porque él renegó finalmente de bueno, es que la tesis. Sí, claro, porque él entendió cómo se dan los cambios de las ideas y en el enfrentamiento de dos grandes pensamientos en un momento tienden a relativizarse, que es el pequeño conflicto, sino las visiones que tenemos. Porque, por ejemplo, en términos de investigación administrativa o aplicada, como tú dices, Celedonio, cuando tú te leas a Bauman utiliza todos los datos que están en la realidad, en desechos humanos, los colaterales, trabajadores, consumismo y nuevos pobres, la modernidad líquida, todo lo engrampa. Pero, y ahí estoy de acuerdo con Celedonio, la investigación cuando es desde la academia nos da cierta libertad. Pongo dos ejemplos, y quizás no sea muy modesto. Marina se ha integrado a una visión, digamos, un poco crítica del estudio del microempresario. Yo, siguiendo la tradición de Fran y Cabre, trabajamos un poco la migración. Ahora, cuando termine de salir el último volumen de la ENI 2017, ahí no se puede decir que es solamente administrativo, hay un poco enfoque social en términos del contrato. Ahora, lo que estamos haciendo es más énfasis en el dato para la política social,
como lo está haciendo el ministerio, del cual cabe parte, y no sé cómo no hablar, de todo lo que se hace en el gabinete social para impulsar las políticas sociales que tienen que ver con la inquietud de Celedonio en términos de la transformación social y el desarrollo. El pensamiento francés aportó importante teórico, ¿verdad? Y en esto y recuerdo ahora, pero ya no se habla de, ¿tú eres estructuralista o qué tú eres? Sí, es que ya Por ejemplo, no hay esas divisiones. No existen ya esas no- divisiones ya. Porque se tomó lo mejor de todas las escuelas, Claro. o de Sí, pero toda la ahí- corriente. Bueno, Es como tú has dicho, Alan Turing, Turing. todos nosotros En el ámbito de la hemos política, bebido sí, por He ahí. bebido de eso, y Exacto. Levi Strauss, y Exacto. fulano. Los italianos con Los Sartori, Exacto. Norberto Bobbio, Matteucci, todo ese grupo. Y el propio Gramsci. Sí, También, Althusser, también. Gramsci, Gramsci. entonces esos eran referentes obligatorios Obligatorios, en ya. su momento. También de hemos repente- tomado, Guillermo, de la escuela americana. Se ha tomado. Sí, claro, Sí, Parsons, Parsons. Merton, Brian Mill, porque ahí se dio una Alan Ward, todo ese Sin grupo. embargo, no conozco ninguno de ustedes que haya reivindicado el pragmatismo. No, porque si reivindicamos el pragmatismo como ideología que sustituye lo que era la democracia, entonces tendríamos que caer en un campo sociopolítico que nos sacaría un poco el ámbito de la sociología. Sí, sí. Pero, y no lo se trata- sociopolítico es interesante. Sí, sí, siempre. Sí, Pero- por supuesto. Y hay una gran afinidad entre ciencias políticas y sociología. Incluso nosotros ahora estamos propiciando que los politólogos, cuando terminen su carrera, vayan a estudiar sociología, y los sociólogos, cuando terminen, vayan a estudiar Es mejor político. que lo hagan así y no que vayan a estudiar Derecho. ¿Qué es lo que usted hace en el ministerio? Que Rafael Durán lo En el tiró gabinete para el medio. social, en el gabinete social. En el gabinete. bueno. Es decir, ¿cuál es la función del sociólogo Del ahí? sociólogo ahí. Bueno, es que yo en el gabinete he transitado por diversos puestos y Pero ya no hacemos censo de pecadores, ¿verdad? No, ni de agricultores, Ni de en Guayubí, ni agricultores. nada de eso, en la línea, nada de eso. a mí me tocó cuando Susana Gámez era la directora técnica del gabinete social, a mí me tocó una tarea sumamente interesante, que fue la de coordinar el proceso de, diríamos, de instalación del piloto en la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Es a partir de ese piloto en el 2004 que luego se hace el censo nacional por barrido anclados en el mapa de pobreza que define las áreas prioritarias de mayor concentración de pobres en el país. Y a partir de ahí luego se instituye y desarrolla el programa Solidaridad, que a partir del 2012 adoptó Progresando, y ahora se llama Progresando con Solidaridad. Pero ahí sí Se hace un trabajo se hace un social trabajo. importante, Sí. naturalmente. Ahora estamos coordinando con el Instituto Nacional de Migración unas consultorías acerca de migración y protección social, donde se están llevando a cabo 4 consultorías, unas en Chile como destino reciente de dominicanos y dominicanas, otra donde queremos saber el marco jurídico y legal de que tiene que ver con el problema migratorio, otro un análisis de bases de datos de los principales destinos de los dominicanos y dominicanas, y otro estudio sobre migración de retorno al país. Finalmente, porque el tiempo se nos agota, habremos perdido como socióloga a Esther Hernández. No la perdemos, no la ¿verdad? perdemos, Hay no la que perdemos. recordarla. Sigue. Pero esta es un poco consultora porque como ella se formó en Brown University, muy buena, también entraron en el mundo de la consultoría en el ámbito de la planificación estratégica. Y está en el Bandet ahora. Sí, en el Bandet. Ah, qué Y él bueno. anda con otro Con- sociólogo. No es... Guarocuya Guarocuya. es economista, Es pero, economista, pero- hizo una Sí. parte de curso en España Correcto. de sociología. Tiene un sesgo Miren, sociológico. tienen Mi saludo una... para Guarocuya. Yo creo que tu tesis es auspiciosa porque es verdad.
el mercado de trabajo va en expansión. Es en expansión. Y ustedes van reduciendo la oferta, hay menos oferta, o sea que ahí hay una relación beneficiosa. Claro. Por lo menos salarial debería salir muy bien los ingresos de los sociólogos. No son tan malos cuando tú lo comparas con otros grupos. Con otros grupos otros grupos profesionales. profesionales. Los Estoy hablando sociólogos, un sociólogo gana más que un médico en República Dominicana. En términos sí, individuales. En términos individuales. Y no paga en términos impuesto perdón, igual que... perdón, no, en términos individuales, no, en términos, digamos, colectivos. Colectivo. Sí. Colectivo. Sí, tenemos unos ingresitos por encima de los médicos. Miren, Y ustedes quizá no que han los querido ingenieros. reconocer finalmente, no sé por qué, no a Ramón Tejada Holguín, sino a la DIAPE. Lo No, mencioné. Porque la mismo. DIAPE, sí, pero hablo de la DIAPE Sí, sí, es porque verdad. ciertamente Sí, es dejamos verdad. de mencionar a muchos que están ahí adentro, incluyendo aquella que era pareja de Carlos Dores. Nori no está allá. Nori ya no está allá, No, pero no está estuvo allá. un, Sí, claro, un claro tiempo. que sí. Está la otra compañera Nori por... que es socióloga, que tuvo materias juntas. ¿Cómo es que se llama? La morena muy linda. Lina Cordero. Lina Cordero. Me refiero a que ciertamente las herramientas de la investigación, que no solo de mercado, sino de la investigación sociológica, ha estado al servicio de la planificación estratégica, Cierto. tan importante en el Y- ejercicio y desde gubernamental. sus A eso es que orígenes, decimos, que se perdón, ha y ido de sus desde la orígenes ha estado dirigida investigación. por sociólogos. Desde- La DIAPE desde de los los Claro, orígenes. claro, los Dores. Bueno, Sí. este es producto de la DIAPE, porque ella salió de la DIAPE Claro. a estudiar A a Brown estudiar University, fuera. sí, Y con Carlos Dores fue con el que Carlos, empezó sí. en toda la parte de Yo análisis. fui Pero uno por que eso me escapé hablamos. de ahí, que no quise que trabajara con Carlos por la intensidad de trabajo, y ahora le sacaba el cuerpo a Ramón por la intensidad de trabajo de la DIAPE. Pero justamente eso es lo que hablamos, de la diferencia entre lo que es la investigación académica y la investigación aplicada, que es la que hoy tiene mayor empuje, pero que siempre ha habido un espacio de trabajo. Por eso, parte de la preocupación que tenemos desde la Escuela de Sociología es convocar a más estudiantes a que estudien la carrera, porque sabemos que es un mercado en expansión donde hay muchas oportunidades, pero también donde hay una gran necesidad. Si nos ponemos a pensar cuántos problemas sociales hoy tenemos que tienen que ser abocados a un análisis, a una visión crítica y más aún a un planteamiento de una política o un programa que contribuya a su solución y a la transformación de las condiciones que actualmente se viven. Ya podemos hablar violencia, feminicidio, podemos hablar de migración no planificada, podemos hablar de muchos temas que hay que ponerle Podemos atención. hablar de microcrédito al referirnos a banca solidaria, Claro que sí. tiene muchos sociólogos. Claro. Y el trabajo de social las madres. es un componente esencial para... No provoque a Marina. Que No la provoco, no la ¿verdad? Que provoque. ese es su año. ese es su- Miren, Pero yo creo, queridos perdón, amigos, para cerrar, yo soy un poco más optimista que Cabre y que todo. El cambio que ha dado la sociología va a llamar a mucha gente, Claro. porque ya no se ve en términos de teoricismo, sino que se ve como un instrumento, en términos del dominio de la técnica, y eso ha estimulado, porque hay que decirlo, en los últimos 4 años creo que han entrado más de 20 estudiantes, mucho más de 20. Y estudiantes de una calidad que hay que reconocerse, muy extraordinaria. La formación que tienen esos muchachos es de primer nivel. Van a ser grandes sociólogos. qué bueno, Sí. qué bueno. Hay este mundo de las ciencias sociales. A mí siempre me fascina, pero creo que también se trata de hacer divulgación, insisto, y ese es Claro, el propósito claro que de sí. este panel. Sí, en 1999 yo hablaba con un profesor allá en Costa Rica. Yo le explicaba la situación de la carrera en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me decía, mira, ese síntoma de allá es un síntoma general. Sí. Nosotros aquí hemos confrontado una situación muy similar a la de ustedes en República Dominicana. Pero desde la Universidad de Costa Rica nosotros desarrollamos una estrategia de comunicación en la que abordamos los principales problemas de la sociedad costarricense y el modo de abordarlo y resolverlo, de tal manera que las generaciones venideras vieran que la sociología era una carrera pertinente y necesaria para el desarrollo de la nación, para el desarrollo
de las comunidades y de los individuos como tales. Entonces me parece que nosotros en el país tenemos esa tarea pendiente. Las revistas comerciales, como yo les llamo a los diarios, tenían suplementos culturales, tenían columnistas realmente con un cierto sesgo académico también. Se publicaba antes El Siglo. el Siglo Y el mismo hoy, y el sí, mismo el hoy. mismo hoy, en fin, El Listín. La Isla, mil cosas. Pero parecería que antes se publicaba más, que había más espacios también para la publicación. Y el costo que tiene Ahora la el publicación. asunto de las redes, de la y el tecnología costo, y el visual Ha cambiado las formas de hecho, sí. comunicación. De la forma de divulgar. De divulgar, de comunicación, incluso de interacción social. Sí, Que claro. eso también son temas que hay que empezar a abordarlos y a estudiarlos, y yo creo que es importante. Así es, miren. Marina Ortiz, maestra, directora del departamento de la Escuela de Sociología de la UAS, el doctor Celedonio Jiménez, miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, José Rafael Durán, profesor, sociólogo, profesor de la UAS, y bienvenido Silfa Cabrera, maestro, sociólogo. Les reitero el agradecimiento de esta planta televisora y el mío propio por tenerles hoy aquí, porque podamos visibilizar, si se quiere, a ese profesional que tiene tan buenos salarios. No dijimos que eso. tienen ese No dijimos mercado de eso, no expansión. dijimos Sí, lo dijimos, ¿verdad? Sí, lo dijimos. Más que los médicos y es mucho. Sí, es mucho. Pero no hay Muchas identidad plena en ese criterio. No hay identidad plena. Bueno, muchas gracias, de verdad que sí. Y yo espero que esto sea de utilidad para promover y dar a conocer el departamento, la Escuela de Sociología de la UAS y el aporte que ha hecho la UAS, ciertamente, en materia de profesionales de la sociología y de aportes importantes al pensamiento social dominicano. Muchas gracias. Gracias Gracias a a ustedes por Gracias a invitarnos. ustedes. Gracias. Gracias.